Gracias, amigos de Azteca Deportes. Un abrazo junto a Mikel Arreola, John de Luisa, David Medrán. Un día importante. Empieza ya a aparecer la luz en el camino en este 2023. John, Mikel, saludos, buenas tardes. Un día importante. Cuando se da a conocer cómo va a ser todo este proceso, qué es lo que pretenden hacer en el proceso. Carlos, un gusto tenerlos aquí. David, siempre bienvenidos a las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Muy agradecidos con Mikel de estar en estos anuncios importantes para la industria del fútbol mexicano. Creo que era fundamental después de lo que vivimos en el 2022 que tuviéramos que hacer una serie de cambios estructurales, y para poder lograr eso no era nada más la Federación Mexicana de Fútbol, porque hay muchas cosas dentro de la federación que las decisiones de la Liga MX pueden afectar positiva o negativamente. Entonces, el tener la oportunidad de trabajar de la mano de Mikel y de todos los clubes de Liga MX para poder poner en la mesa estas mejoras, pensando en el corto, mediano y largo plazo, haciendo un análisis de retroinspección, de una crítica objetiva de dónde pudimos mejorar en los últimos 4 años, independientemente que hubieron cosas positivas, pero dónde tenemos esas áreas de mejora para seguir peleando de la mejor manera posible en todas las competencias que participemos. Creo que en ese sentido logramos poner en estos 60 días la información. Hubo retroalimentación de jugadores, hubo retroalimentación de cuerpo técnico. Obviamente Mikel estuvo muy cercano a los clubes de Liga MX. Todo el personal de federación que estuvo en Qatar también opinó, y en ese sentido tratamos de aterrizar, primero reconocer lo que hizo falta y aterrizar en cambios muy específicos. Unos van a ser logrables a corto plazo, otros serán a mediano y a largo plazo, pero pensamos que a partir de hoy, bien lo comentaba Mikel, que hay un antes y un después, a partir de hoy, con el aterrizar de estos cambios, tendremos una industria del fútbol en México más robusta, mejor administrada y con una claridad hacia el futuro, este futuro que nos ofrece el 2026, un futuro más alentador. Antes de escuchar todo lo que pretende hacer Liga MX y con Mikel, John, en el sentido que hay un comité que has anunciado, Ares de Parga, Rodrigo, como una parte de la dirección ejecutiva de selecciones nacionales. ¿En dónde se encuentra el tema de las negociaciones con el próximo técnico de la selección nacional? Que me parece es un punto fundamental que la gente quiere saber. ¿En dónde está el tema específico del próximo entrenador? Te diría que es un proceso que va avanzado, es un proceso que no arrancó con la formación del Comité de Selecciones Nacionales. Desde hace tiempo Jaime Ordiales y toda la gente dentro de Direcciones de Selecciones Nacionales ya había hecho análisis a profundidad de diferentes candidatos de técnicos mexicanos, candidatos de técnicos internacionales, de otros internacionales que llevan años viviendo en México, trabajando dentro de la Liga MX. Ese análisis ya se había avanzado. Después vino la formación del Comité de Selecciones Nacionales y vino la incorporación de Rodrigo Ares. Con la incorporación de Rodrigo empezaron las entrevistas con los diferentes candidatos. Se va avanzando día a día. Les podría decir que esperamos noticias para la siguiente semana, en algún momento de la siguiente semana, reconociendo que le estamos dando todo el tiempo necesario para una buena decisión, pero también al mismo tiempo reconocer que tenemos responsabilidades en el marzo próximo con partidos ya de la Nations League que son muy importantes porque nos llevan al Final Four y obviamente para después para la Copa de Oro. En ese sentido hay que hacerlo bien, pero hay que hacerlo rápido. ¿Eso significa que podría haber un interinato si no tiene la decisión tomada? ¿Lo descartarían por completo o podría darse el caso? Muy difícilmente. Yo creo que hay mucho en juego como para pensar en interinatos. Lo vivimos en el inicio del ciclo del 22, lo vivimos también en el inicio del ciclo del 18, los interinatos, y la conclusión es que se gana muy poco. Se gana muy poco si no se da ese entendimiento de lo que son los jugadores, si no se participa ya con quienes van a tomar las decisiones, en las convocatorias, en los trabajos, y me parece que el día de hoy perder la fecha FIFA de marzo en un interinato no abonaría nada positivo hacia los primeros compromisos que ya son en este verano. David. Mikel, se toman medidas importantes. Yo recuerdo allá en Accord, después de la eliminación, John hablaba de el tema de los ascensos, los descensos, los repechajes, los extranjeros, y también tú te pusiste a trabajar en estos 60 días en torno a esto. Sí, yo recuerdo pues ese 1 de diciembre, ¿no? Donde todo el mundo nos empezamos a repreguntar cosas, y desde los dueños hubo una gran reacción, una gran apertura, y empezamos a platicar de cosas o temas estructurales. Y hoy pudimos anunciar que vamos a presentar a la Asamblea
Pues primero la eliminación del repechaje, que tanto se había cuestionado, que tenía una razón de ser por la pandemia, pero también estamos con el compromiso de seguir bajando los jugadores extranjeros y eso tiene un efecto directo en la selección nacional. También estamos hablando de reglas en términos de multipropiedad, donde hay que buscar alternativas muy parecidas a las que tenemos como ejemplo en Europa, y también generar incentivos que no necesariamente tengan que quedarse en el formato del torneo actual, como un campeón anual que pueda tener un ingreso adicional, un premio. Y el tema que desde el Mundial pudimos diagnosticar, creo yo, y hoy presentamos una lámina muy concreta, es el país que aporta a su selección más jugadores que estén jugando en Europa tiene más posibilidades de ganar un partido en el Mundial. Vimos los 6 campeones del mundo desde el 2002, el 98-99% de esos jugadores no solamente juegan en Europa, sino en las 5 mejores ligas y en los 5 mejores clubes. El caso de Argentina, un solo jugador en la Liga Argentina. Entonces, esa decisión de eliminar las barreras de salida para nuestros jugadores, que básicamente son salariales, de valor de carta y de tratamiento migratorio, nos vamos a concentrar junto con la federación para resolverles. Tema importante, ¿cómo se le va a hacer para acabar con la multipropiedad cuando hasta ahora da la impresión, Mikel, de que no hay suficientes empresarios para comprar 3 equipos más, que sería acabar con el tema de la multipropiedad? ¿Y qué se va a hacer con el ascenso y descenso cuando es evidente que hasta hoy día, Mikel, hay un solo equipo certificado? Es correcto, mira, en el tema de la multipropiedad, la realidad es distinta que cuando se tocó por última vez, que fue en 2018. Hoy tenemos equipos con valuaciones mayores, hoy tenemos inversionistas extranjeros en el fútbol mexicano, tenemos inversión de Estados Unidos, tenemos inversión en 2 equipos, tenemos inversión española en un equipo, tenemos en expansión inversión también de Estados Unidos y tenemos un verano donde vamos a jugar 77 partidos en los Estados Unidos y eso de manera automática incrementa el interés, el apetito por equipos mexicanos, y lo que se tiene que hacer con mucha claridad y transparencia es fijar qué reglas queremos con cargo a lo que vimos de las ligas extranjeras, hacia dónde queremos llegar, en qué tiempos queremos llegar y cómo vamos a maximizar el valor de los equipos sin perder valor en la propia liga. No es un tema trivial, es un tema que técnicamente se tiene que fundamentar muy bien. Y la otra, la del ascenso y descenso, lo que estamos diciendo hoy es, a ver, en lo deportivo, la expansión ha sido un gran éxito, porque es una continuación del desarrollo de los jugadores sub-20 a sub-23. Tenemos que privilegiar un nuevo modelo que, asumiendo ascenso y descenso, conserve esa estructura. Y vamos a llegar a la siguiente Asamblea de Mayo, yo creo que con consenso y con la fórmula. John, de acuerdo al informe que presentaste de lo que ustedes consideran que se dejó de hacer o se falló, y los requisitos que ustedes consideran que debe de tener el nuevo técnico de la selección mexicana, entendemos que tiene que ser un técnico de la Liga MX, activo o no en activo, pero tiene que ser un técnico de la Liga MX. Pensaríamos que hay una altísima probabilidad que eso sea, por la necesidad de conocer al jugador mexicano, de conocer el ambiente donde se desarrolla el jugador mexicano y que le permita acompañarlo durante el ciclo mundialista. Esa fue una parte muy importante del proceso de retroalimentación de nuestros propios jugadores. Esta variable tan relevante dentro del análisis la tienen en mente tanto el señor Ordiales como el señor Ares de Parga y la utilizarán para proponer los candidatos o el candidato definitivo al comité de selecciones. En selecciones menores, ¿qué se hará, John? Porque también ahí fue un proceso dificilísimo. No calificamos a Olímpico, no calificamos a los sub. ¿Qué se hará en selecciones menores, John? Obviamente vienen cambios en el sentido de que el señor Ares propondrá su proyecto, está empezando dentro de la parte importante y urgente por los tiempos, también reconociendo que la selección sub-17 entra ya en competencia en unos días más para calificar a su respectivo mundial. Creo que en el ciclo anterior hubieron cosas muy bien hechas. No nos podemos olvidar que se ganó un subcampeonato del mundo varonil, sub-17, un subcampeonato del mundo femenil,
sub-17. Estuvimos el año pasado en el top 8 femenil sub-20 en Costa Rica. Creo que hay muchas cosas muy buenas con los activos, y en esto me refiero a las jugadoras y a los jugadores que tenemos. Va a faltar definir esa cabeza de selecciones menores, que la propondrá el señor Ares de Parga al comité de selecciones, y que nos pongamos a trabajar de inmediato. También reconocemos que tenemos esta gran oportunidad de trabajar con una selección sub-23, reconociendo que no vamos a estar en los Juegos Olímpicos y que sí tenemos una muy buena generación de jugadores. Lo vimos primero en las Olimpiadas de Tokio, y segundo lo vimos con la calidad de los sparrings que viajaron a Qatar y que estuvieron trabajando, 15 extraordinarios jugadores que estuvieron trabajando. ¿Esta sub-23, John, será del técnico mayor o habrá un técnico especial para sub-23? Lo propondrá el señor Ares. Me parece que dentro del proyecto va a ser fundamental que tenga la mayor cantidad de partidos en fechas FIFA. Que juegue a la par. Que juegue a la par. Correcto. Pero que en algún momento esta gran comunicación entre las dos selecciones permita generar el que estos jugadores que consistentemente se les esté dando una oportunidad adicional. Platicaba Mikel hace rato de cómo le damos oportunidades adicionales. Creo que tener esta sub-23 sería de gran valor. Vimos cómo en el ciclo anterior se debutaron más de 44 jugadores en selección nacional mayor. ¿Cómo damos esas oportunidades para que los chavos que tengan la capacidad de pelear por un lugar en la selección mayor lo tengan y se la demos? Hablaste de partidos top y hablaste de ir a jugar a Monterrey y a Guadalajara, presidente. Sí, desde luego. Primero, hay que reconocer que no tenemos proceso eliminatorio, ni Canadá, ni Estados Unidos, ni México. Eso nos obliga a buscar partidos de la mejor calidad posible, porque no podemos jugar entre nosotros tres cada fecha FIFA, ¿no? Sería ridículo. Y ya estamos trabajando, esto lo visualizamos desde hace más de un año. Nos sentamos con el presidente Motagliani, nos sentamos con el presidente Infantino, les pedimos que en esta evaluación o reevaluación de los calendarios de FIFA internacionales se considere que los países organizadores de los mundiales tengan esta apertura para que otras confederaciones les presten selecciones de altísimo nivel. Estamos hablando de UEFA, de CONMEBOL, de Asia, de África, que vengan a probar sedes mundialistas y que nos permitan tener alta competencia a las tres selecciones de Norteamérica. Hablabas de Alemania, por ejemplo. ¿Es factible que Alemania venga a jugar con Estados Unidos, con Canadá y con México? ¿Eso es más o menos lo que buscan, John? Por lo menos con México. Nosotros ya tenemos un acuerdo, estamos en la parte final de la parte escrita del acuerdo. Es una situación que se negoció desde hace mucho tiempo. Tenemos esta gran relación con la Federación Alemana. Mikel tiene también una extraordinaria relación con la Bundesliga, y creo que esta tradición de la selección alemana tiene hasta cuestiones sociales en México, claro. en Querétaro. Todo eso ayuda a tener una cercanía entre federaciones, y sí, hoy podemos confirmar que vamos a estar jugando contra Alemania en Estados Unidos en octubre de este año. John, muchas gracias. Mikel, muchas gracias. En este arranque del 2023 ya de forma oficial. Les agradecemos mucho. Gracias. Gracias.